Contraria a la creencia popular que la artritis es una enfermedad de personas mayores, muy mayores o viejas, la triste realidad es que puede aparecer en edades muy tempranas, por ejemplo a partir de los 2 años de edad. Según la Sociedad Valenciana de Reumatología, en una publicación de marzo del 2024, solo en España se calculan aproximadamente entre 8.000 y 10.000 niños diagnosticados con AIJ, que son las siglas de artritis idiopática juvenil. Y tengo el placer que me acompañe Irene Garrote. Ella fue diagnosticada con AIJ, artritis idiopática juvenil, con 2 años y medio y queremos que nos cuente en primera persona su experiencia y cabe resaltar pues, que a lo largo de todos estos años ha sido de mucho apoyo para niños y familias en las que una de sus hijos o hijas ha estado diagnosticada con esta patología. Muchas gracias por aceptar mi invitación, Irene, de verdad que estoy muy complacida. Muchas gracias a ti, Sandra, primero por tener este proyecto de querer visibilizar las enfermedades reumáticas y dar a conocer, y por invitarme a mí a esta charla, porque si ya tú sabes que las enfermedades reumáticas en general son poco conocidas, las de niños ya son totalmente desconocidas. Así que te agradezco muchísimo que quieras visibilizar también las enfermedades juveniles. Es súper importante porque yo tengo artritis hace 23 años y desconocía totalmente el AIJ, o sea, pero totalmente, así que me incluyo y ha sido muy interesante preparar esta charla. Vamos a hacer por bloques la charla. Este primer bloque, pues vamos a hablar del momento del diagnóstico y los primeros años. Como hablábamos, fuiste diagnosticada con 2 años y medio y la persona que fue crucial para el diagnóstico fue tu madre, porque en medio del proceso de diagnóstico ella aportó que tenías una tía con artritis y ahí ya como que se abrió un abanico de posibilidades y de cómo abordar el diagnóstico. Cuéntanos un poco cómo fue aquello. Bueno, según lo que me contó mi madre, claro, yo no me acuerdo, me levanté una mañana para ir a la guardería y no podía caminar, tenía el tobillo inflamado y me dolía mucho. Me llevaron al médico, me dijeron que podía ser un posible esguince, me lo vendaron, estuve pues el tiempo necesario en reposo, pero no mejoraba, ni con el reposo, ni con el vendaje, ni nada. Entonces fue hacia los 2 meses, desde ese primer día, que claro, como no mejoraba, yo seguía con dolor, mi madre ya le dijo al médico, mire, su tía tiene, en aquel momento se decía reuma en general, tiene reuma, ¿no será esto lo mismo? Entonces ellos veían que al tocarme era una inflamación de líquido, había líquido dentro, decidieron extraerme el líquido, pincharme, sacármelo y analizarlo. Y entonces ahí ya vieron que sí, que era lo que antes se llamaba reuma. Vale, entonces el tiempo que transcurrió desde que empezó el síntoma, el primer síntoma, hasta que ya tu madre aportó esa información que fue súper valiosa para el diagnóstico, fueron 2 meses. Fueron 2 meses y además, como tú dices, mi madre fue crucial porque los médicos le dijeron, cuando ya se tuvo el diagnóstico firme, dijeron, nunca hubiéramos pensado que esta niña podría tener una enfermedad reumática y nunca lo hubiéramos mirado por ahí si usted no nos lo hubiera dicho. Así que mi madre fue crucial porque si no es posible que yo hubiera estado años y años dando vueltas sin un diagnóstico. Sí, sí. Qué importante tu madre. Sí. Bueno, yo aquí tengo una pregunta y es, claro, según lo que estuve investigando y leyendo, los primeros síntomas pueden aparecer más o menos desde los 2 años y se clasifica como AIJ, artritis idiopática juvenil, hasta los 16 años. Entonces, ¿cuándo deja de ser AIJ y pasa a ser artritis reumatoide, artritis psoriásica, etcétera? Nunca. Son 2 enfermedades diferentes. Aunque las dos tienen el mismo tratamiento, las enfermedades reumáticas en la infancia y las de adultos, evidentemente la de niños adaptadas a la edad, son enfermedades diferentes. Las enfermedades en la infancia son
las que se manifiestan antes de los 16 años y las enfermedades reumáticas de adultos a partir de los 18, aunque lo más frecuente es que aparezcan entre los 30 y los 50 años aproximadamente. Entonces, partiendo de esto, ya no es solo esto, sino es cómo se manifiesta la enfermedad. Por ejemplo, en la AIJ es más habitual que afecte a articulaciones grandes, como son las rodillas, los tobillos, y en la artritis reumatoide de adultos suelen ser articulaciones más pequeñitas, como los dedos de las manos, las muñecas. Luego también la artritis reumatoide, por ejemplo, es una enfermedad en sí, es una entidad. La AIJ es un bloque, digamos, de 7 subtipos diferentes de AIJ. Digamos, hay 7 AIJs diferentes, ¿vale? También algo bastante característico es que en la AIJ el factor reumatoide positivo lo tienen una minoría. En cambio, en la artritis reumatoide de adulto es lo más frecuente. Entonces, tienen bastante diferencias en ese aspecto, aunque el tratamiento sea el mismo. Y también ese fue uno de los motivos por los que desde hace unos años hasta ahora se están haciendo en los hospitales lo que llamamos las consultas de transición para acompañar a estos niños que salen de pediatría. Porque antiguamente, cuando pasábamos de pediatría al médico de adultos, nos cambiaban el diagnóstico. Nos ponían que teníamos una artritis reumatoide y no es así. Por muchos años que tengamos, yo tengo 43 y yo sigo teniendo artritis idiopática juvenil. Sí. Claro, porque es como una matriz de donde parte la patología, pero no se bifurca a otra patología, sino que siempre será la misma. Siempre será la misma, correcto. Porque la raíz es esa. ¿Con qué edad fuiste consciente de tener una patología crónica? Y aquí quiero abrir un paréntesis porque la artritis reumatoide, por ejemplo, es una patología crónica, es decir, la vamos a tener siempre con medicamentos, con un protocolo de medicamentos, pero lamentablemente no tiene cura. O sea, es una patología con la que debemos convivir toda la vida. Entonces, ¿en qué edad fuiste consciente de tener una patología crónica? Es curioso porque yo desde pequeña, porque el médico fue muy claro con mis padres de que lo iba a tener para toda la vida, y yo lo repetía, era una cosa que lo repetía de no, yo tengo una enfermedad que es para siempre, pero no era consciente de lo que significaba ese para siempre. Y no fue hasta que empecé la adolescencia, a los 12 años aproximadamente, que claro, tú ya empiezas a salir con tus amigos, a hacer planes, a empezar a ser más independiente, porque cuando eres pequeño estás bajo el paraguas de tus padres, ¿no? Claro, cuando tú ya empiezas a moverte y a compararte con tus iguales y te das cuenta de las limitaciones que tienes, ¿no? Que no puedes seguirle el ritmo en muchas cosas, es cuando dices, ostras, espera, que esta enfermedad significa esto y que esto va a ser siempre. Y ahí fue mi primer duelo con la enfermedad, el darme cuenta de lo que significaba esa enfermedad y el que era para siempre. Sí, sí. Con 12 años, entonces. Con 12 años aproximadamente. Claro, es que al final salir como del cuidado protector de tus padres y enfrentarte a la vida es lo que hizo darte cuenta. Claro. Ahora vamos con este segundo bloque en el que hablaremos del tratamiento y la evolución médica de la AIJ. He leído que con 12 años empezaste a tomar un fármaco, el metrotexato. En mi caso personal, yo no pude tolerar ese medicamento. Lo intentamos primero en pastillas, luego inyectable, pero no hubo forma que mi cuerpo lo adaptara. Y cuando leí eso, o lo escuché igual en alguno de tus vídeos, fue algo que me impactó muchísimo porque tengo ese recuerdo de lo mal que lo pasé con ese medicamento y que yo lo intenté con todas mis fuerzas, pero fue imposible poder mantener ese tratamiento farmacológico. Yo, claro, yo empecé a los 12 años a tomar metotrexato. Desde los 2 hasta los 12 años no tuve tratamiento porque no había en aquel momento. Entonces, para mí el metotrexato me salvó la vida, como yo digo, es que me cambió completamente. Y yo lo he tomado muchísimos años
Sí que al principio me lo recetaron en pastillas y tenía como mucho malestar en el estómago, entonces me lo cambiaron a inyección, a inyectables. Lo que sí he notado siempre es como náuseas el mismo día que me lo inyectaba o incluso al día siguiente, ¿no? Como un malestar. O luego depende de las dosis, en momentos que he tomado dosis más elevadas, sí que he notado que la fatiga crónica que nosotros solemos tener se me agravaba, me sentía mucho más cansada. Pero fuera de eso, el metotrexato para mí ha sido un salvador. Sí, sí. ¿Cómo somos los cuerpos tan diferentes? Porque el mío definitivamente con Dijo ese que no. fármaco dijo que no desde el principio. ¿Hubo algún medicamento que recordaras que te cambiaran y que no te sentara especialmente bien? Bueno, que no me sentara bien, sí, la cortisona. La cortisona en pastillas solamente me la dan cuando ya estoy muy mal y es como, es que cortisona no hay más. Y me la tomo porque me provoca sobre todo muchísima ansiedad, mucha. Me pongo muy mal. Después, que efectos secundarios no he tenido ninguno más. Luego sí que cuando empecé a tomar los biológicos, cuando salieron los biológicos, sí que tuve un par. Bueno, sí que es verdad, los 2 primeros que tuve sí que me provocaron graves infecciones en el riñón, eso sí que es cierto y me lo tuvieron que retirar de inmediato. Además que no me fueron muy bien tampoco para la medicación, entonces tampoco podías valorar un beneficio. ¿Con qué años empezaste En los con los biológicos biológicos? creo que tenía 20 o 21 años. O sea, en esa época ya te estaba tratando pacientes con biológicos. Sí, yo fui de las De las primeras. primeras. Sí. Cuando salieron me dijeron, pues, te ponemos biológicos, sí. ¡Qué aventura! Sí, toda una aventura, porque además era algo muy nuevo, que Claro. tampoco el metotrexato ya, bueno, llevamos unos años y ya Muchos se años. conoce, pero los biológicos era algo muy nuevo, tampoco sabía, ¿no?, qué iba a pasar o qué consecuencias iba a tener. Ahora ya han pasado muchos años y está muy estudiado, pero al principio era todo un poco... Sí, es que yo suelo participar en foros de Mm. pacientes con artritis y cuando a un paciente le derivan a un tratamiento farmacológico con biológicos, les da mucho miedo. A ver, yo voy a confesar que cuando me dijeron de qué se trataba también fue como, y estamos hablando, yo empecé hace 15 años más o menos con biológicos. Así que tú me llevas una delantera, pero impresionante. Además, como te tienen que hacer muchas pruebas Pruebas. previas, también te asusta más, ¿no? Que si la placa de tórax, que si la prueba que te hacen para la tuberculosis, que te tienen que hacer la prueba de la tuberculosis. Entonces, claro, dices, madre mía, si antes no me han tenido que hacer ninguna prueba y con Ahora esta sí, Dios mío, ¿no? ¿Qué debe ser esta medicación? Pero benditos biológicos. Pero benditos biológicos, sí. Así que, por favor, benditos biológicos, sí. no tener miedo. Es normal tener un Sí, poco claro. de reserva o de inquietud, pero no hay que tener miedo porque son fármacos que ya están muy probados y Son benditos seguros. biológicos. Además, nos hacen muchos Eso controles, es. quiero decir, que están muy controlados. Ujú. Además, fue un antes y un después en el mundo de la reumatología. Totalmente. Así que, sí. ¿Llevas la cuenta aproximada de cuántos tratamientos farmacológicos has probado a lo largo de tu vida? Pues, a ver, antiinflamatorios los he probado todos. Los llamados FAMES, los fármacos modificadores de la enfermedad, también metotrexate, salazopirina, hidroxicloroquina, la leflunomida, la cortisona también. Y después de biológicos llevo unos cuantos, porque aparte de estos 2 que te he comentado que no me fueron bien, a partir del tercero sí, ya me funcionó. Pero no sé por qué, o mi cuerpo es así, que aproximadamente a los 5 años, año arriba, año abajo, mi cuerpo es como que se acostumbra a ellos, se vuelve inmune y deja de hacer efecto. Entonces me lo tienen que cambiar, que afortunadamente hoy en día tenemos un abanico muy amplio. Pero yo creo que desde que empecé hasta ahora, pues unos 15 tratamientos diferentes o más he tenido. ¿Has estado alguna vez en remisión con tu patología?
He estado en remisión farmacológica, es decir, con tratamiento. En remisión sin tratamiento, no, nunca. Sí que hemos conseguido frenar la enfermedad, controlarla, estar en épocas muy buenas, de tener una calidad de vida muy buena, pero siempre con tratamiento. Además, siempre he tenido unas dosis bastante altas. Siempre ha habido como un punto en el que, aunque intentábamos bajar, había un punto en el que ya no podíamos bajar más la medicación. Siempre era como, si bajábamos aquí, volvía a brotar. Entonces, sí que, por ejemplo, cuando te hablaba antes de los diferentes subtipos de la AIJ, yo, por ejemplo, tengo la artritis idiopática juvenil poliarticular, que es la que te afecta a más de 4 articulaciones. Está la oligoarticular, que es la que afecta a 4 o menos. Este subtipo, por ejemplo, tiene un mejor pronóstico y muchos niños sí que consiguen la remisión incluso sin tratamiento. Qué bueno. Y eso es muy bueno, muy positivo. Sí, sí. Sí. Vamos a entrar en el bloque donde vamos a hablar del entorno familiar y el apoyo a las familias. Vi en tu canal de YouTube, que por cierto es Vivir con AIJ, la entrevista que hiciste con tu madre. Me pareció muy potente por lo emotiva y porque tu madre me pareció muy certera. O sea, es una mujer que me quito el sombrero. Un abrazo Sí, para tu madre de mi gracias. parte. Se lo daré. Y escuché una parte en la que ella dijo que no hizo ninguna diferencia contigo y con tu hermano a pesar de que tú tenías diagnosticada una patología crónica. ¿Tu hermano es mayor o menor? Es menor. ¿Y qué opinas tú de esto, que tu madre no hiciera ninguna distinción entre los dos? Yo creo que fue un gran acierto, porque eso me ayudó a mí a crecer con la seguridad de que yo era una persona igual de válida que cualquier otra persona, que mi hermano, que no tenía ninguna enfermedad. Solamente era una persona que, pues eso, no tenía una enfermedad que cuando me encontraba peor, pues necesitaba ayuda, ¿no? Necesitaba apoyo en determinados momentos, pero ya está. Fuera de eso, yo era igual que mi hermano para hacer las cosas de casa, para estudiar y para todo lo demás. No me pasaba ni una, ¿eh? Y para pelearte con y tu para hermano. pelear también. Eso me parece muy bonito porque no te hizo como invalidar No. como persona frente a la familia, a la sociedad. Sí. Y eso lo valoro muchísimo. Y ahora que has mencionado esa entrevista, la verdad es que fue muy bonita porque fue muy natural. Yo le dije, bueno, vamos a hacer una charla así, no le dije que le iba a preguntar. Y yo creo que fue la primera vez que tuvimos una charla tan íntima, mi madre y yo. Nos dijimos y hablamos muchas cosas que no habíamos hablado antes, ¿no? Fue el momento y fue tal cual está ahí, así que... Muy bonita. Sí, sí. Recomiendo a todas las personas que puedan, dejaré el enlace del canal de YouTube de Irene porque merece la pena totalmente. Gracias, Sandra. La importancia del apoyo y la comprensión en el entorno familiar me parece siempre súper importante. ¿Crees que al tener un caso tan cercano como tu tía, ayudó a tu madre como a crear algunas pautas de cómo echarte una mano, cómo comprender esos momentos donde hay más dolor, donde hay menos energía, donde hay más cansancio? A ver, al principio, en el momento del diagnóstico, yo creo que fue, vamos, devastador porque sabían perfectamente qué era. Mi tía tenía AIJ desde los 8 años. Claro, mi padre había crecido con mi tía viendo su vida entonces, que era mucho peor. Entonces, claro, yo creo que fue aquel momento devastador para ellos. Pero sí que es verdad que después, en el día a día, mi madre se apoyó mucho en la experiencia de mi tía. Entonces, eso yo creo que les ayudó y a mí también me ayudó el poder llevar un día a día mejor, ¿no? O intentar, sí, buscar remedios o tips, ¿no? O cosas para, bueno, en el día a día, exacto, ayudas para poder llevar una mejor calidad de vida dentro de lo que suponía, claro, sí, sí. ¿Tus padres tuvieron algún tipo de recurso, ayuda o apoyo emocional? Por ejemplo, una trabajadora social, un médico, una enfermera, una asociación, apoyo psicológico, algo que les brindase un apoyo necesario durante el diagnóstico y los primeros años. Nada,
No había nada en aquel momento. No había asociaciones, trabajadora social, no sé si había, pero tampoco se le ofreció en aquel momento. Tampoco que no hicieron terapia, no, quizá no cayeron ellos mismos, ¿no? No, realmente no tuvieron recursos de ningún tipo. De hecho, como yo no tuve tratamiento hasta los 12 años, yo pasé mucho tiempo en casa sin poder ir al colegio, porque claro, yo vivía en un brote perpetuo, Permanente. claro, crónico. Eso que supuso que mi madre tuvo que dejar de trabajar fuera de casa para quedarse en casa a cuidarme. O sea, no solo no tuvo recursos y ayudas, sino que perdió parte de sus recursos. Por eso es uno de los motivos también, ¿no?, de crear este proyecto de Vivir con AIJ, porque yo entiendo lo que es que te den el diagnóstico, ¿no?, de un hijo. Si, o sea, si a día de hoy todavía son tan desconocidas, antes tú imagínate, Ya. yo me pongo en la piel de mis padres y Sí. digo, madre mía, en aquel momento, sin información, Nada. sin nada. Hoy en día tenemos internet, redes sociales, es más fácil contactar, ¿no?, con otras personas. Antes, Asociaciones también. correcto, antes no había nada. Entonces, bueno, es un poco la idea de este proyecto, ¿no?, del facilitar esta información, de dar este apoyo que ellos no tuvieron y bueno, si puedo ayudar algo a partir de la experiencia de todos estos años, pues yo encantada. Sí, por cierto, Irene tiene el perfil en YouTube y en Instagram y Ujú. Facebook, creo. Facebook, sí, y Twitter. Ay, Twitter. O X ahora. X, eso será Twitter siempre. Twitter toda la vida, sí. Vivir con AIJ. Sí. Eso es importante. Si hay alguna madre o padre que nos escuche en este momento, pues es un recurso que me parece muy, muy importante. Bien, ahora vamos a tratar el tema de la etapa escolar y tu vida cotidiana. ¿La AIJ influyó tu rendimiento académico? Ahora me estás contando eso, que hubo épocas que al no tener un tratamiento estabas en brote permanente y abandonaste el estudio. Entonces, ¿cómo compatibilizabas la formación académica y estar con AIJ? Bueno, es verdad que en el colegio me ayudaron mucho porque le facilitaban a mi madre pues todo el temario que se daba en clase y los deberes, ¿no?, que teníamos que hacer. Entonces, yo siempre he sido bastante responsable y muy estudiosa y yo me he sacado mis estudios bien, pero claro, al final no es fácil, no es lo mismo estar en clase, que te lo expliquen todo, a tener que hacerlo tú en casa. Pero sí, el colegio además lo supo desde el primer momento. Me han ayudado en todo, sabían pues eso, pues que muchas veces o tenía que pasar largos periodos en casa, tenía que faltar mucho por visitas médicas, nunca han puesto ningún problema, siempre han sido facilidades. La verdad es que el colegio en ese aspecto me ayudó mucho. Muy importante. Muy, muy importante. Sí. Sí. Y, por ejemplo, para el tema de las evaluaciones, ¿cómo lo hacían? No, los exámenes sí que recuerdo hacerlos en clase o cuando coincidía que podía ir o si no cambiándolo de día, ¿sabes? Ellos sabían el por qué, a lo mejor no podía ir un día, entonces me lo cambiaban y no había problema. Qué importante. Sí, es ese muy apoyo. importante que el colegio tenga esa empatía, ¿no?, de decir, bueno, pues vamos a facilitarle porque bastante tiene ya, vamos a facilitarle un poco la vida. Por ejemplo, en el entorno académico, tus amigos, tus compañeros de clase, ¿cómo reaccionaban contigo? Porque ya has hablado que hubo mucho apoyo por parte de los profesores y pues el director del colegio, directora, pero ¿cómo era con tus compañeros de clase? Pues mira, con mis compañeros, como claro, cuando yo entré en el colegio ya mis padres lo dijeron, los profesores ya lo dijeron también, es como que igual que yo crecí con la enfermedad, mis compañeros también, y lo normalizaron, ¿vale? Ellos sabían que, además yo siempre he sido una niña muy sociable, que también esto gracias a mi madre, lo tengo que decir, porque en los momentos que yo tenía que estar en casa, mi madre me traía a mis amigos a casa para que jugaran conmigo, ¿no? Entonces, pues claro, yo estaba con ellos, jugaba y aunque estuviera en casa, me seguía sintiendo pues una niña normal porque estaba jugando con ellos.
Entonces, claro, ni yo me he sentido excluida en ese sentido, ni mis amigos tampoco me han visto completamente excluida. Hemos crecido bastante por igual, un poco quizá como me veía mi hermano, ¿no? Ellos veían que en algún momento me tenían que echar una mano, no podía correr con ellos, no, había cosas que no podía hacer o que me tenían que ayudar, pero ya está, lo vieron normal. Lo que sí que es verdad, tengo que decir, yo por ejemplo esto no lo he vivido, yo creo que tuve mucha suerte, no he tenido problemas con los compañeros ni nada, pero a raíz de vivir con AIJ, del proyecto, que estoy llevando también un grupo de adolescentes, porque lo que te comentaba es que la adolescencia es una época complicada, porque es cuando te das cuenta de todo, sí que me están comentando muchos que sufren mucho bullying en el colegio, por todo el tema de, pues esto, ¿no? De muchas veces las cojeras, Las limitaciones en las el movimiento. limitaciones, la cortisona, sabes que Que sobre todo te hincha mucho, claro, y además es algo como de golpe, ¿no? Y se nota mucho. Y claro, esto es un tema muy, muy complicado, porque claro, ya lo estás pasando tú suficientemente mal como para que encima tener este problema en el colegio. Pues ahí los colegios tienen que... Deberían actuar más Desde de lo que luego. lo están haciendo. Trabajar más en la Sí. inclusión, en normalizar esa situación, porque ya lo que dices, bastante carga tiene el niño o la niña como para encima tener que soportar un bullying. Correcto. Así que desde aquí un llamado Sí, a las por instituciones. favor, un llamado, sobre todo los colegios, que informen a los compañeros, que les expliquen bien qué es, qué necesidades tienen, pero sobre todo que es un compañero más, que no les hagan sentir diferentes. Y a los padres. Y a los padres también. Totalmente. No sé si a ti, pero a mí me pasa que cuando sueño, cuando estoy en un sueño, yo puedo correr, saltar y no hay artritis. No sé si a ti te pasa lo mismo porque lo pensé. Es que tú has vivido toda la vida con dolor, entonces no sé si tú en tus sueños tienes esa sensación de libertad, de no me duele nada, soy súper poderosa y no tengo cansancio ni fatiga. Muy buena pregunta, Sandra, ¿eh? Pues no me lo he planteado nunca, la verdad. Yo creo que como tú dices, como desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, tengo la enfermedad, claro, yo no he corrido nunca, no he estado nunca sin dolor, porque además a mí hay varias articulaciones que se me afectaron de muy chiquitita del tiempo que estuve sin tratamiento, entonces dolor siempre he tenido, cansancio siempre he tenido. No sé, es algo que tendré en cuenta, pero ahora no sé, no sabría qué decirte, no recuerdo. No eres consciente de ello. Ser consciente de soñar que no tengo nada o no. Me lo apunto. Pensaré Y si cuando sueñas sueñe. sin, Te lo diré. me lo cuentas. Te lo diré. Y ahora vamos a el último bloque, donde queremos dejar un mensaje final y reflexiones. Por lo que yo he entendido, todos tus mensajes han sido sobre todo para padres y madres de niños y niñas pacientes de AIJ. ¿Has tenido la oportunidad de hablar también con los niños directamente? Ahora me comentabas que con adolescentes. Y en caso negativo, ¿qué mensaje le darías sobre todo a niños más pequeños, niños de 5, 7, 8 años? Con niños tan pequeños no he hablado porque, es como te comentaba antes, no son tan conscientes, no somos tan conscientes a esa edad. Entonces, nosotros, y yo me incluyo, lo vivimos más como que sí, es algo nuestro, pero que lo llevan nuestros padres, porque son los que nos dan la medicación, son los que nos llevan al médico y nos dicen, mañana te toca el médico. Entonces, es como dices, bueno, son ellos quienes hablan con los médicos, ¿no? Entonces, con ellos no he hablado más con familias, con adolescentes sí, porque es cuando ya empiezan ellos a asumir su enfermedad en general, ¿no? También a tomarse ellos la medicación, a controlar sus visitas médicas, a gestionar más ellos su salud. A los niños, ¿qué les diría? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta también, me está gustando esta entrevista. Les diría que, sobre todo, que no dejen de jugar, que sigan jugando. Es lo que le digo también a los padres, que no les pongan límites, porque los límites los pone la enfermedad. Si a un niño
le duele la articulación o le duele algo, parará. Eso Él es. mismo se Son muy parará. intuitivos. Totalmente. Si el niño está jugando, si el niño está haciendo cosas, es que Porque se está encuentra bien. Ujú. Se encuentra bien, que siga. Y a los niños les diría eso, seguir jugando con vuestros amigos, seguir jugando. Que Ya no, está. sí, que no te, sobre todo los padres, ¿no? Porque igual los Claro. verán corriendo, oye, no corras tanto porque te vas a hacer daño, porque te va a doler. Claro. Entonces, ahí, No, limitantes, no. nada, libertad total. Claro, y si al día siguiente duele, no pasa nada, descansamos. ¿Se descansa? Exacto. Ya lo sabemos, sí. Descansamos y ya está. Pero al final el niño lo que se lleva es eso, porque es lo que te comentaba. Yo, ahora hablándote, puedes pensar, ostras, ha vivido hasta casi los 12 años en su casa, no podía ir al colegio, qué vida, ¿no? Pero en cambio yo recuerdo una infancia feliz, porque he jugado mucho. Qué bueno. Entonces, al final los niños, los que se quedan es eso. Y les digo, jugar y hacer lo que os apetezca, y porque si os encontráis bien, es que el cuerpo lo pide, así que para adelante. Los tiempos han cambiado y la facilidad de acceder a la información hoy en día es mucho mejor que cuando tus padres tuvieron el diagnóstico. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los padres que a día de hoy están recibiendo un diagnóstico de su hijo o hija que tiene AIJ? A ver, yo entiendo que un diagnóstico así asusta, es obvio, ¿no? Sobre todo cuando son niños tan chiquitines, claro. Y más cuando te dicen es posible que esta enfermedad sea crónica y para toda la vida. Pero yo siempre les digo que afortunadamente hoy en día hay muchos tratamientos y que sí se diagnostica a tiempo, que por eso es tan importante, ¿no? Dar difusión y visibilidad de estas enfermedades para que se puedan diagnosticar lo antes posible. Si le pones un tratamiento que le funcione enseguida, ese niño va a poder tener una calidad de vida muy Mucho buena. mejor. Claro, no se le va a dañar pues, articulaciones como me pasó a mí, ¿no? Entonces va a poder ser mucho más funcional. Entonces yo les diría que calma, que entiendo que asusta al principio el diagnóstico, pero que ya verán que con el tiempo aprenderán a gestionarlo todos, ellos y su hijo o su hija, y podrán llevar una buena calidad de vida. ¿Te has encontrado algún niño, adolescentes con los que has tenido contacto que ha decidido dejar la medicación? Sí. Sí, porque una de las, aparte de darte cuenta, ¿no? de que tienes una enfermedad, claro, y del duelo, ¿no? Pasamos todas las fases del duelo y una de las fases del duelo es la negación. Y la negación es, no quiero tener artritis, entonces no me quiero medicar porque la medicación me recuerda que tengo artritis, si no me dedico me olvido de que tengo artritis y no estoy enferma y soy normal como el resto de mis amigos. Pero ¿qué pasa? Que eso tiene consecuencias devastadoras, porque esta enfermedad se puede llevar muy bien siempre que se siga el tratamiento. Entonces, claro, ya no es solo el que la enfermedad vuelva a brotar, sino el volver a controlarla después. Claro, es como un caballo desbocado Claro. que luego hay que atajar. Claro, y Es hacerle complicado. entender, ¿no? A ese joven o esa joven de, no, es que tienes que tomarte la medicación. Mira, mi madre me dijo una cosa que me ayudó mucho, vuelvo a mi madre, pero es que me ha ayudado muchísimo. Yo siempre he sido una persona que a pesar de mis limitaciones, pues me ha gustado mucho salir y hacer cosas. Y mi madre me decía, si tú quieres salir y quieres hacer cosas, tú te tienes que tomar la medicación, porque la medicación es lo que te va a permitir a ti salir. Eso se me metió en la cabeza y dije, vale, o sea, la medicación va conmigo a todos sitios, yo no me quiero quedar en mi casa. Y eso es súper importante que los niños, que los jóvenes lo asimilen y que sean conscientes de ello, ¿no? Para que tengan una buena adherencia al tratamiento y puedan tener una buena calidad de vida. Bueno, Irene, pues hemos terminado esta charla. Se me ha pasado volando. Sí. Está muy bien. Gracias por compartir con tanta sinceridad y cercanía tu historia, tu experiencia personal. Escucharte nos recuerda la importancia de la empatía, del acompañamiento familiar y del valor de mantener la esperanza siempre, incluso en los momentos más difíciles, cuando eres un paciente con artritis.
o en el caso de los niños de A y J. Y muchas gracias por aceptar esta charla conmigo y espero que tengamos una muy pronto. Sí, yo quería darte las gracias, de verdad, por visibilizar estas enfermedades en la infancia, por estas preguntas que me han parecido súper interesantes. Hemos hablado de cosas que no había hablado antes y repetimos cuando quieras. Perfecto, pues esta invitación queda abierta. Sí, La próxima en Bilbao. la próxima en Bilbao, voy para allá. Muy bien, y nos vemos muy pronto en otro vídeo de AR en positivo. Chao.